Somos arquitectos que trabajamos con otros grupos y otras disciplinas, como pueden ser la medicina, también en la investigación han trabajado psicólogos, trabajadores sociales y en definitiva es desde la arquitectura cómo dar soluciones prácticas a las personas con demencia de Alzheimer para que su vida, sea en las residencias, en los centros de día, sean en su propia vivienda, mejoren y repercutan en su calidad de vida. El grupo Helsi Architecture and City es un grupo que se forma en el año 2016 con el objetivo de investigar cuáles son los factores que influyen en hacer una arquitectura más saludable hoy en día. Es decir, ya tenemos completamente asumida la eficiencia energética, que la arquitectura tiene que ser sostenible y la sociedad demanda que la arquitectura además debe de ser saludable. Y una de las líneas de investigación del grupo Helsi Architecture and City es proyectar para la ausencia de memoria. Es decir, normalmente proyectamos o diseñamos edificios teniendo en cuenta una serie de premisas básicas, como son que todos o casi todos tenemos una memoria, la memoria semántica, pero ¿qué ocurre cuando hay que proyectar para una persona que no recuerda dónde está o que no recuerda cuándo se ha levantado, en dónde se ha levantado? Entonces eso conlleva una serie de preguntas que queríamos indagar, investigar e intentar responder y en ello estamos. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad de las AS y las AS es lo que falta, lo que se pierde. Entonces es la enfermedad de la afasia, la pérdida del lenguaje, de la amnesia, la pérdida de la memoria, de la agnosia, la pérdida del conocimiento. Pero también es la enfermedad en que la A de arquitectura tiene mucha importancia. Entonces es la demencia más frecuente. ¿La demencia qué es? La pérdida progresiva de la capacidad que tiene nuestro cerebro. Si el cerebro se va estropeando, más importancia tiene todavía que el entorno y la arquitectura sea protésico, sea la arquitectura de la salud, la arquitectura que promociona que el cerebro funcione en su máxima capacidad. El que las distintas escuelas de arquitectura empiecen a mirar la neuroarquitectura como el presente, no como el futuro, como el presente demandado por la población, me parece maravilloso. Trabajamos con una línea que es realmente una necesidad actual, ¿no? Estamos hablando de que la demencia de Alzheimer, algunos la llegaron a clasificar como la epidemia del presente siglo, ¿no? Es una enfermedad que hoy en día sigue creciendo exponencialmente y como un proyecto, y como es un grupo de investigación, es dar, digamos, soluciones desde nuestra disciplina. En este caso somos arquitectos que trabajamos con otros grupos y otras disciplinas, como pueden ser la medicina, también en la investigación han trabajado psicólogos, trabajadores sociales y en definitiva es desde la arquitectura cómo dar soluciones prácticas a las personas con demencia de Alzheimer para que su vida, sea en las residencias, en los centros de día, sean en su propia vivienda, mejoren y repercutan en su calidad de vida. El enfoque es un enfoque holístico, es decir, y centrado en la persona, en el que la idea es que mantenga la máxima autonomía posible, la máxima independencia posible dentro de su espacio vital, de su espacio de toda la vida. Permanezca el máximo tiempo posible dentro de su casa y para eso tiene que ser capaz de tener una autonomía en las actividades instrumentales de la vida diaria, que puede ser eso, hacer un café, asearse, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea clave, ¿no? La metodología de estos proyectos ha sido trabajar con las personas. Eso es una novedad. Quizás no es una novedad desde el punto de vista médico, psicológico, etcétera, pero sí desde el punto de vista arquitectónico. ¿Haber aunado esas dos metodologías entre la médica? Esta simbiosis entre la arquitectura y la medicina ha sido muy enriquecedora
para las personas que tienen Alzheimer y para los investigadores que hemos participado en ella. No hay nada más satisfactorio que trabajar equipos con diferentes enfoques, y aquí hemos participado desde luego los arquitectos y todos los que somos el personal médico relacionado con esta enfermedad, y hemos mezclado nuestras metodologías, nuestro método científico, y hemos llegado a unas conclusiones que son una primera aproximación, un proyecto piloto que va a ser necesario seguir construyendo, y que estoy seguro que nos va a traer muchas novedades. Una de las novedades de la investigación ha sido el trabajo con personas, digamos, la persona con demencia Alzheimer ha sido el centro de la investigación. Desde el grupo y propiamente en particular desde la investigación se quería saber qué necesita el espacio, pues pensamos que hay que preguntárselo a esa persona para quien se va a proyectar. Entonces se trabajó con un colectivo de personas con demencia Alzheimer, un colectivo que se caracterizó, digamos, se estudió con un grupo de psicólogos la fase de la enfermedad en la que estaba, con los test que hay para todo ese proceso de caracterización, y para lo cual nuestro objetivo fundamental era saber tres cosas, es decir, cómo valoran la vivienda en la que viven, para lo cual se hizo una serie de encuestas, qué perciben de la vivienda o qué recuerdan, mejor dicho, de la vivienda en la que han pasado su mayor parte de la vida. El segundo ensayo que se realizó es un ensayo mediante el dibujo, digamos, era el dibujo un elemento de comunicación entre el usuario y nosotros como arquitectos. Entonces no importaba la calidad del dibujo, como es lógico, sino nos importaba qué recordaban por medio del dibujo sobre su vivienda. Hacia sus dormitorios, y es muy curioso porque tenía la referencia de ventana y veo el mar, ¿no? Pero recordaba el mar. Efectivamente. Y en tercer lugar, el ensayo que se hizo, un ensayo que también en cierta medida ya se ha desarrollado de manera, digamos, tangencial en otros centros y como enfermos de usuarios de Alzheimer, pero en otras disciplinas, que lo que conseguíamos o queríamos conseguir con los usuarios es recorrer diferentes edificios de Málaga, en este caso, edificios de arquitectura contrastada, y se parametrizó puntualmente a cada usuario para saber cómo o qué parámetros de esos edificios influían en el usuario. Eso se les repitió igualmente igual que al otro ensayo durante diferentes fases del tiempo. Los parámetros que se han detectado que son influyentes en el usuario con demencia de Alzheimer, acorde a la caracterización de ese usuario que hemos realizado durante la investigación, son la iluminación, los recorridos, la orientación, la estimulación sensorial, el control climático, la temperatura, y como decía, dentro de esa estimulación sensorial pues ya hablamos de colores, olores, todo lo que al fin y al cabo influye en los sentimientos y la propia emoción del usuario. Entonces la arquitectura tiene los instrumentos y tiene las herramientas para poder realmente repercutir en esta persona. Llevo creo que 3 años y vine porque apreciaba que perdía memoria, y la actividad, las relaciones me favorecen el mantenerme fresco. A este edificio no le veo inconveniente para las personas mayores, tiene adaptabilidad a las circunstancias, es bastante luminoso y eso me agrada. Tiene mucho espacio exterior y lo usamos, salimos todos los días un rato a que nos dé el aire y el sol, y sobre todo a mí lo que más me seduce es la comunicación y conocer a personas nuevas. Yo aquí me encuentro bastante bien. ¿Qué tiene este edificio que lo hace ser adaptado para las demencias? Pues mira, por ejemplo el suelo es antideslizante y no lo parece, el suelo no brilla, el suelo no despista. Un suelo que brilla, por ejemplo, sería desconcertante. El tamaño de las puertas, por donde puede entrar cualquier tipo de persona con comodidad. Los pasamanos de madera, donde cualquier persona que siente inestabilidad en la marcha se apoya y se siente cálidamente acogido por el pasamanos. La iluminación, que es estimulante en la luz, o sea, la luz está produciendo ya un beneficio. Y además seguro, porque otro de los problemas que tenemos con la demencia es la seguridad en la marcha, la dificultad en la marcha. Es un edificio muy seguro, es un edificio que ayuda a la gente a llegar a su propia sala. Al final la única salida que tiene el ser humano es vivir a gusto. Del recorrido, la orientación, la propia arquitectura se adapta para que con un mobiliario de cambio pues también tiene esa misma relación
visual que se establece con el cuarto de baño. La realidad virtual, al fin y al cabo, es una herramienta con la que, después de todo este proceso de investigación que hemos desarrollado durante años, volcamos los resultados. Al fin y al cabo es una transferencia, un instrumento que sirve para hacer una transferencia del conocimiento que venimos desarrollando y aplicarlo a la actividad profesional de arquitectos. Es una herramienta ágil, rápida y que todo el mundo, al fin y al cabo, por medio de un ordenador o poniéndose las gafas de realidad virtual, se sumerge dentro del espacio que se ha diseñado. En este caso es una vivienda que existe, una vivienda que se construyó en el CRMF de San Fernando, que se adaptó físicamente en la vivienda, pero el paso siguiente que se le ha dado es la adaptación cognitiva, en particular para personas con demencia de Alzheimer. Y en esta realidad virtual lo que podemos descubrir es cómo se puede, digamos, adaptar, a partir de este prototipo, se puede ir adaptando la vivienda a diferentes fases de la enfermedad. Estoy en el salón, Vale. lo de las persianas. Vale, como puedes ver, si tú puedes activar en el menú. La personalización es el elemento clave de las actuaciones hacia este colectivo. Hay que ver el grado de deterioro, cuáles son las necesidades, cuáles son las patologías para adaptar lo máximo posible ese entorno a esa necesidad particular. ¿Cómo se puede adaptar esta vivienda? Pues hay un menú desplegable que te permite saber cambios de colores, cuáles serían los colores acorde a diferentes síntomas de la enfermedad, cambios de materiales, cambios de iluminación, control de sistemas de persianas. Al inicio o a la entrada de cada habitación existe una pantalla LED que se enciende cuando identifica que la persona que está delante es una persona con demencia de Alzheimer. Por ejemplo, para un familiar que no tiene por qué tenerla encendida. Entonces, la casa interactúa mediante estos sistemas con el usuario, y así como otros muchos ejemplos que podemos ver en la realidad virtual, que venía a decir también de los materiales hasta el hilo musical o cómo la casa te puede hablar. Es decir, la casa te recuerda situaciones que tú necesitas solventar. Por ejemplo, si te has dejado un electrodoméstico o algo en el fuego encendido, pues te avisa de que ha pasado un tiempo y tienes que apagarlo, o igual con el aire acondicionado o con otros sistemas. ¿Qué queda por hacer? Bueno, invertir claramente en los centros de día, eso es también un aspecto que es importantísimo. Evidentemente, adaptar una casa actual cuesta mucho trabajo. ¿Qué están haciendo otros países? Están generando bolsas de viviendas para este colectivo que puedan ser fácilmente adaptables. Y luego, desde el punto de vista del prototipo, pues claro, nosotros hemos hecho un prototipo de realidad virtual. Podemos construir ese prototipo, pero en forma física. O sea que para que esto tenga luego una trascendencia ya más particular, es necesario testar todavía muchas de estas soluciones. Estamos solo al inicio de todo lo que queda por venir.